El Mario, propósito, ahí está, perfecto. Ahora sí, todo tuyo. ok. Bueno, el propósito de esta presentación es dar un recorrido sobre la hoja de ruta que se debe seguir para poder apropiar todo el potencial de Business Process Management dentro de una organización. El propósito es dar como una visión a largo plazo, mediano, corto, largo plazo, sobre cómo capitalizar el potencial de gestión de procesos dentro de las organizaciones. BPM no es solamente un tema tecnológico, sino que tiene un tema organizacional muy importante que atender. Y por eso la experiencia en varios proyectos y en más de 10 años de estar implementando soluciones de BPM ha llevado a la importancia de tener una visión, de tener una hoja de ruta para poder decidir prioridades, ir capitalizando, ir avanzando en madurez. Entonces, el propósito de esta hoja de ruta es entrar a, a revisar cómo orientar el destino de BPM dentro de una organización. Recordemos que BPM lo que busca es entrar a cambiar un paradigma gerencial, a replantear un esquema que normalmente por muchos años se venía gerenciando hacia cargos, funciones, hacia silos organizacionales y más para trabajar de una manera colaborativa en torno al intercambio de valor con procesos y con los stakeholders. Entonces, el concepto demanda una transformación en los paradigmas organizacionales y demanda también, desde luego, una innovación tecnológica que la habilite. Desde luego, este concepto de BPM, alguien lo podría implementar netamente para automatizar un flujo de trabajo, pero el potencial de BPM no es solamente automatizar un flujo de trabajo, sino entrar a hacer una habilitación de una transformación digital dentro de los negocios. Por ese motivo, es importante ver que hay una hoja de ruta, que hay unos caminos que van a llevar a la madurez desde la parte exploratoria hasta la parte ya de explotación del concepto en términos financieros, en términos de crecimiento, en términos de valor intercambiado con los grupos de interés del negocio. Por ese motivo, cuando uno habla de BPM, hay muchos temas que tiene que abordar y que tiene que tenerse en cuenta. Primero, BPM implica que la organización desarrolle un esquema de operación centrado en procesos de negocio, que identifique cuáles son sus procesos de la cadena de valor, que a la vez que los va identificando los fortalezca, los mejore, los redefina y por otra parte que también prepare la organización para trabajar con un enfoque transversal y no con un enfoque vertical de áreas de función. Por ese motivo, el tema de procesos hay que verlo como una estrategia, como una hoja de ruta a través del tiempo en donde se tienen que ir capitalizando victorias tempranas y tomando decisiones de inversión a través de un portafolio de cómo ir capitalizando y apropiando este contexto. Ese es el propósito de una hoja de ruta, es dar toda la visión a través del tiempo de cómo capitalizar este concepto gerencial, este concepto tecnológico y de cómo articular estos conceptos con todas las plataformas colaborativas y con todos los esquemas de servicio tecnológico que hoy en día, pues desde luego hacen parte del ADN de una organización. Son tres temas los que vamos a alcanzar a desarrollar. El cuarto no alcanzamos ya por temas de tiempo a desarrollarlo, pero el primero es una contextualización sobre todo el escenario organizacional alrededor de gestionar la organización por procesos. El otro, netamente mirar la hoja de ruta. Y el tercero, entrar a mirar cómo esa hoja de ruta se puede manejar de una manera micro para un proceso específico. Y es cómo automatizar un proceso de negocio, que es el concepto ya tecnológico de Business Process Management System. El primer tema es que hay que visualizar que los procesos de negocio son aquellos ejes de la arquitectura empresarial de la organización que se encargan de articular muchos componentes a su alrededor. Los procesos de negocio tienen que articular y operacionalizar temas de la estrategia y la normatividad del negocio. Tienen que entender que hay que interactuar con unos actores,
unos actores que algunos son internos, otros son externos, tiene que hacer el front-end y llevar al back-end una serie de entidades de información y tiene que apoyarse con infraestructura tecnológica para dinamizar el negocio. Los procesos lo que buscan es intercambiar valor con los diferentes actores y stakeholders de una organización. Una organización pues debe entrar a intercambiar valor con los diferentes stakeholders, que son esas cajitas de verde claro, y los procesos de negocio son los que reciben de él lo que se intercambia de valor y se encargan de entregar el valor del caso. Por ejemplo, un cliente pues se recibe un pedido, se recibe un pago y al cliente se le entrega un producto y un servicio de calidad a precios competitivos. Ese es un proceso que es el proceso comercial. Hay otros procesos como el proceso de cadena de abastecimiento que recibe unas ofertas de proveedores, hace un pedido, recibe una mercancía y entrega como valor al proveedor el pago de sus servicios y una relación de largo plazo que sostener. Entonces, en una organización deben concebirse, por lo menos por cada uno de los diferentes stakeholders, deben concebirse procesos que se encarguen de entregar e intercambiar valor entre sus diferentes grupos de interés. Por ejemplo, esta es una representación de toda la cantidad de procesos que una organización tiene que establecer si quiere garantizar intercambio de valor y sostenibilidad con sus diferentes stakeholders. Para cada stakeholder por lo menos debe haber un proceso que lo atienda, excepto cliente, que el cliente pues normalmente tiene varios procesos que lo atienden, uno, el área de mercadeo que lo atrae, el área de ventas que lo atienden y el área de distribución que le entrega los productos, los servicios. Entonces, hay diferentes procesos. Cada organización, pues, desde luego, tiene su mapa sui generis de procesos. Y esos procesos deben garantizar el propósito que es entregarle valor a los stakeholders. Cuando hablo de un concepto de arquitectura empresarial es porque una organización no solamente son procesos, ni solamente son stakeholders, sino que es toda una articulación de temas estratégicos, normativos, proyecciones, esquema de portafolio, productos, servicios, de competencias humanas, de aplicaciones, de información, de infraestructura. Y los procesos son el dinamizador, son como la capa media, como la proteína del sándwich, en donde los procesos son lo que se encargan de movilizar e interactuar entre los stakeholders y todo lo que es la parte operativa de una organización. Es por eso que una organización que quiera adoptar el enfoque de BPM o el modelo de gestionar por procesos de la organización, tiene que hacer su trabajo de definir unos procesos que normalmente, según Michael Porter, unos son de gobierno o de dirección o estratégicos, otros son de realización o misionales y otros son de soporte y apoyo para garantizar que los misionales y los estratégicos pues tengan una fluidez. Ese esquema hace ver que una organización tiene muchos procesos que optimizar, que establecer y que mejorar continuamente. ¿Qué tipo de procesos normalmente se tienen que definir y establecer dentro de una organización? En la capa superior, pues todos los procesos estratégicos que dan los lineamientos gerenciales para movilizar toda la organización en torno a unos resultados y de supervisar que los resultados se den y que se cumplan todos los requerimientos y regulaciones de la normativa que aplica el negocio. Hay otros procesos que son los de la tradicional cadena de valor, que son los que van desde entender la necesidad de los clientes, las tendencias, diseñar productos, producirlos, almacenarlos, facturar, recaudar y manejar la postventa, que son los que normalmente se entienden como procesos. Los procesos estratégicos a veces no se ven como procesos, sino como una serie de eventos y actividades que a veces se manejan. Y hay otros procesos de soporte que son muy parecidos entre todas las entidades, que son los que manejan toda la parte de los recursos y toda la parte de la habilitación de la infraestructura para poder entrar a habilitar la parte misional. Entonces, cuando uno empieza a mirar, hay muchos procesos y todos esos procesos tienen que garantizar que haya intercambio de valor con sus grupos de interés. Esos procesos deberían entrar a tener un camino de perfeccionamiento
al principio definirlos, después operacionarlos, después entrarlos a monitorear, luego perfeccionarlos y llevarlos hasta unas posiciones competitivas, ojalá de clase mundial dentro de la organización. Es por eso que este concepto que se estableció desde hace más de 20 años de gestionar a las organizaciones por procesos, demanda que alguien defina esa hoja de ruta, ese camino que hay que seguir para que se pueda capitalizar todo el potencial de esta buena práctica que es llevar a las organizaciones a ser gestionadas por procesos y después que esos procesos tengan un apalancamiento tecnológico que permitan tener un esquema de dinamismo y de interacción y de digitalización de todo ese esquema. Entonces, ese es un esquema de lo que BPM y hoja de ruta buscan, llegar a definir una hoja de ruta de cómo empezar a través del tiempo a ir apropiando este esquema. Esto implica una madurez a través del tiempo y es por ese motivo que las organizaciones a veces se dejan llevar por sus esquemas de apresurar las cosas y se hace una mala apropiación de BPM o se desaprovecha el potencial de BPM. Entonces, las hojas de ruta son muy importantes que se establezcan dentro de las organizaciones para diferentes innovaciones. En este caso, el tema de BPM, pues desde luego también tiene un inicio y es un proceso de madurez a través del tiempo. No podemos decir que tenga un fin porque termina con la mejora continua y eso es eterno. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas motivaciones que hay al respecto de cómo apropiar BPM. En el mundo las experiencias que hay es que el alto porcentaje de organizaciones no operan por procesos, operan por transacciones, operan por procedimientos, pero no por procesos de punta a punta. Eso todavía es un tema que en el mundo no se ha apropiado y eso en buena parte es el resultado de no entenderlo como un concepto estratégico, sino netamente como un concepto de apoyar la operación. Entonces, las organizaciones que han visto la importancia de BPM han hecho un trabajo un poco diferente a los del resto del mundo, porque han entendido que BPM es un medio para alcanzar la productividad y competitividad de las organizaciones. Desde luego, nunca BPM es el fin, BPM es el medio, pero hay una serie de motivaciones como a través de BPM puedo cambiar el enfoque de la organización hacia el intercambio de valor con los stakeholders y no netamente a estar ocupado en procedimientos. Por ese motivo, hay muchas motivaciones que busca capitalizar toda esta tendencia tanto gerencial como tecnológica para hacer negocios más fuertes, más sostenibles y que de verdad puedan diseñarse para alcanzar sus resultados, no empezar a intentar a ver si los resultados se dan a través del tiempo. ¿Qué es lo que normalmente nosotros recomendamos como firma consultora especialista en estos temas? De qué debería ser una organización para capitalizar todo el potencial de la gestión por procesos de negocios. Pues primero que se define una estrategia, que se haga un análisis de la conveniencia. No es la carrera de comprarle al primer proveedor que influye en que lo compre y que le prometa que con comprar una solución de BPM lo demás vendrá por añadidura. Esto es un tema delicado y de fondo y entre más grande sea la organización, pues con más cuidado hay que hacer una estrategia de BPM, un estudio de conveniencia, luego armar con eso una hoja de ruta. Con esa hoja de ruta después viene una siguiente fase que es darle la arquitectura a las soluciones de BPM, que es un análisis y diseño de alto nivel, luego bajar de nivel, entrar un poco más de detalle y cuando ya se tenga el diseño de las soluciones, ahí sí empezar a buscar quién las implemente, a veces con recursos internos, a veces con recursos de mercado, a veces eso implica procesos de contratación. Luego vienen las implementaciones, el despliegue y luego ya viene la estabilización. Entonces, a veces las organizaciones quieren llegar a la punta derecha de la cadena de valor, a tener todo funcionando, pero no están viendo las bases de todo este contexto para que de verdad el valor se pueda garantizar. Ahora, una apropiación de BPM no es solamente implementar un BPMS o un workflow, sino que también implica una supervisión ejecutiva, un gobierno de proyecto
para que empiece a fluir entre las fases de la cadena de valor, a defender también esquemas de seguridad de información, de aseguramiento de la calidad y desde luego de influir en las personas para que apropien este esquema con una gestión de cambio. Entonces, hay mucho que hacer. Los procesos de negocio, como comentaba, es el eje que le transmite movimiento a las organizaciones, pero tienen que articularse con muchos otros componentes y por eso definir los procesos de negocio tiene que ser un trabajo colaborativo en equipo multidimensional, multidisciplinario, para apropiar temas tecnológicos, para entender, interpretar y resolver problemas organizacionales. Por eso, apropiar BPM dentro de una organización tiene una fase que normalmente se llama el entendimiento de la situación actual en que está en BPM, el nivel de aprobación, qué tanto dominio se tiene en los diferentes temas. Entrar a buscar referentes. Una de las mejores maneras de aprender es ver cómo otros ya lo han resuelto. Eso rompe los escepticismos y en BPM es clave que se haga análisis de referentes y se hagan análisis de brechas de todas las posibilidades que se pueden dar para capitalizar este concepto. Y después entrar a dimensionar escenarios hacia dónde ir con el concepto de BPM y luego cómo llegar allá. Este punto 5 es la hoja de ruta que sería todo el guión que se debería hacer para apropiar el concepto de BPM. ¿Cómo lo vemos nosotros desde esta perspectiva? Pues las primeras fases de la hoja de ruta van hacia el descubrimiento del mapa de procesos, así la organización siga funcionando con esquemas verticales, no transversales de proceso. El primer paso que uno hace es entrar a descubrir mapa de procesos y stakeholder para poder tener esquemas de intercambio de valor. Luego se hacen unos assessment para evaluar esos procesos, qué tan maduros y qué tan capaces son y qué tanto pueden capitalizar el potencial de tecnología. Después viene todo el tema de entrar sobre ese panorama de procesos y de niveles de madurez a seleccionar cuáles de las brechas son las más prioritarias que hay que generar en un esquema de mejora utilizando el concepto de BPM. Y después de que salga de ahí una primera aproximación de hoja de ruta, por cada proceso a optimizar, pues hay que darle un tratamiento bastante complejo y es a cada proceso hay que entenderlo, hay que hacerle su comprensión, su situación actual, como normalmente se le llama el as is, es describirlo, entenderlo, desagregarlo, evaluarlo. Después de eso, entrar a mejorarlo a través de la comparación con referentes o con estándares o con tendencias o la resolución de las insatisfacciones y no conformidades que se tienen en el presente. Y con eso entra a un proceso de mejora o rediseño que se llama el to be. Y ese to be tiene componentes de diseño, tiene componentes de desempeño, de simulaciones en algunos casos. Y sobre eso se debe construir un plan de implementación y ejecutarlo y llevarlo a su feliz término. Entonces, el tema de esta hoja de ruta da una visión mucho más gerencial, que no es simplemente entrar a modelar el proceso que quiero automatizar, sino que hay unas fases antes de y otras después de que son importantes tener para poder manejar este contexto. Hay diferentes modelos de madurez que miden cómo está una organización en temas de BPM y también cómo está cada proceso en temas de madurez y capacidad. Y hay modelos como este que presento acá, que tienen una combinación del modelo histórico del Instituto de Ingeniería de Software de CMM, pero que ya se personaliza para procesos. Y hay procesos que ni siquiera están muy bien definidos. Básicamente dependen de que las personas cuando quieran los hagan. Hay otros procesos que ya tienen más nivel de madurez, otros que tienen mejora continua, otros que ya apropian mejores prácticas y otros que ya son referentes o clase mundial dentro del sector de la compañía. Entonces, a cada proceso hay un tratamiento que darle, de irle llevando su madurez. No es fácil pasar de un nivel 0 a un nivel 5. Esos son cambios demasiado disruptivos, difíciles de lograr. Siempre tiene que darse el esquema escalonado de ir superando esos niveles de madurez, que es la definición, y de capacidad, que es el desempeño.
Y cuando ya se identifica un proceso que es candidato a PPMS, o sea, a utilizar una herramienta como las que ya hemos visto en las otras presentaciones, eh, el tema también tiene todo un ciclo de vida y una hoja de ruta. Uno quisiera llegar a la fase donde dice puesta en marcha, pero para llegar allá hay muchos pasos previos que dar de todo el proceso. Si se apresura esa puesta en marcha la solución muy probablemente va a tener demasiados reprocesos y la insatisfacción y la frustración que pueden experimentar dentro de la organización los mismos implementadores y los actores puede ser alta. Entonces hay todo un ciclo de vida que se le debe respetar al BPM, es para que todo lo que se haga sean pasos firmes desde una validación de intenciones estratégicas y claridad de objetivos de negocio, pasando por el as-is, luego el to-be, luego por la planeación de todo ese proyecto y luego por la implementación y ejecución de ese proyecto que tiene frentes de hardware, frentes de software, frentes de información, frentes de gestión de conocimiento de personas que llegan a fases de pruebas. Entre más complejo sea el proceso, pues yo no puedo sacarlo en vivo sin haber validado que todas las condiciones se cumplen y son las más convenientes. Y viene todo un esquema de ir madurándolo hasta que se saca en vivo. Ahora muchas personas creen que sacarlo en vivo ya resolvió el tema de la automatización del proceso y realmente ahí empieza la mejora continua y la mejora continua son iteraciones sobre el proceso que van a empezar a perfeccionarlo para mejorar el intercambio de valor con los clientes. Otro tema importante es que los procesos, pues desde luego, interactúan con personas y las personas no apropian la tecnología de un momento a otro o por la orden de un alto directivo. Eso es todo un proceso de madurez y demanda una estrategia de asimilación del cambio. Por ese motivo tiene que manejarse todo un esquema muy cuidadoso de cómo ir trabajando e influyendo en la gente para que la gente comprenda la necesidad, afectar los deseos de ellos por las soluciones, por los procesos y empezar a darles la competencia, el acompañamiento y el refuerzo para que ellos apropien esta tecnología y este concepto gerencial. Entonces, en términos muy generales, eso es lo que me refiero con una hoja de ruta de BPM. Entender que BPM no es simplemente un componente tecnológico que se compra, se enchufa y empieza a dar resultados, sino que BPM es parte de una estrategia no solamente tecnológica, sino gerencial, que demanda un análisis de justificación, de validación, de definir unos ejes de ruta, de la ruta, unos modelos de madurez y entender que eso es un proceso de maduración que no termina con una fase como en el ciclismo, con una meta volante, sino seguir hasta ganar toda la carrera. Y hay varias carreras. Entonces, la justificación de la hoja de ruta de BPM lo que busca es empezar a dar una visión compartida entre estrategia, táctica, operación, entre los diferentes actores, entre los diferentes dueños de procesos y justificar que el BPM no es una moda, sino que es un medio para alcanzar objetivos organizacionales y empezarlo a ver desde una perspectiva mucho más amplia que demanda un voto de confianza desde el punto de vista de la alta dirección, porque al implementar los conceptos de BPM no solamente se automatizan transacciones, sino que se cambian los modelos gerenciales hacia un enfoque a procesos y se tiene que contar con el patrocinio ejecutivo adecuado para que se pueda vender BPM como una alternativa de solución a los objetivos organizacionales y no como un problema más que tiene que resolver las áreas de tecnología o las áreas de proceso. Existen en el mercado diferentes ejemplos de hojas de ruta de BPM. Algunas las organizan las hojas de ruta por perspectivas, entonces cómo voy enfocando esquemas de BPM hacia clientes o hacia stakeholders, cómo los voy enfocando hacia el tema financiero, hacia los procesos de soporte, etc. Hay otros esquemas de hojas de ruta que hacen los ejercicios de océano azul, de eliminar, reducir, incrementar, crecer,
y ese esquema y crear. También hay algunos ejes de ruta que se consiguen en las publicaciones y en algunos eventos de BPM escuchan unos panelistas al respecto. Otra es la que viene del portafolio de proyectos, en donde se manejan prioridades y esquemas de predecesoras al respecto de cómo ir apropiando BPM. Otra es por fases de ciclos de vida, otras por niveles de madurez en sus diferentes componentes. Entonces, en términos generales, lo que busca es entrar a ver que BPM no es un tema de un mes, de 2 meses, sino que hay muchas cosas que se pueden hacer y que seguirán haciéndose para tratar de acomodar la organización al dinamismo del mercado. Hay visiones de hojas de ruta para BPM desde perspectiva de firmas analistas como Gartner o de organizaciones que manejan todo este tema de publicaciones en iniciativas de BPM que establecen niveles que van desde 0 a 5 y empiezan a hacer unos assessments a ver qué tanto la organización de verdad quiere seguir manejando ese esquema. Acá hay un ejemplo de una hoja de ruta de BPM para una entidad de gran tamaño, es un banco de muy grandes dimensiones en el entorno colombiano y muestra todos los pasos que se pueden dar de hoja de ruta, que va desde de preparar a la organización para el concepto, de establecer un programa mediano y largo plazo en BPM para entrar a manejarlo, de empezar a utilizar el concepto de BPM por pilotos, empezar a hacer una primera aproximación de BPM, aprender, luego desplegar y luego armar toda la ruta de candidatos para empezar a apropiar todo este concepto de BPM dentro de la organización y eso así a través del tiempo se empieza a ver todos los beneficios y a garantizar la sostenibilidad de esta iniciativa. Entonces, las hojas de ruta buscan eso, definir ese destino, dar esa visión de cómo unir esos dos mundos, que es el mundo gerencial, el mundo tecnológico, las innovaciones y el contexto de tendencias en esta era de transformación digital y cómo tener una hoja de ruta que desde luego nunca va a quedar escrita en piedra, siempre va a estar siendo un documento vivo, dinámico, que habrá que ajustarlo al dinamismo asociado a cada organización y que de ahí salgan como resultados todo el portafolio de iniciativas y proyectos de BPM que se deben ir articulando entre sí y deben ir llevando a la organización a darle mejores instrumentos para mejorar el desempeño. Entonces, para terminar, estas hojas de ruta lo que buscan es presentarle a la organización que el futuro se construye. El futuro no es el resultado de una improvisación. El futuro es lo que podemos llegar a entrar a construir de una manera responsable a través del tiempo. Y si queremos negocios fortalecidos, negocios que se acomoden al entorno que estamos viviendo, pues necesariamente hay que hacer hojas de ruta. Puede que no con el rigor del caso, pero sí hacerlas. Y más en el tema de BPM, que hay tanto potencial por lograr en mejoras de efectividad organizacional, que sería un gran desperdicio no tenerlo en cuenta dentro de una estrategia corporativa. Por otra parte, enfatizar que BPM no es solamente tecnología, implica afectar cultura organizacional y una serie de prácticas al interior de la organización, junto con una capacidad de innovar, de cambiar esquemas históricos y tradicionales por esquemas modernos. Entonces, BPM, sin interpretar una gestión del cambio, es muy difícil que se apropie. Por otra parte, que si no hay una estrategia, se improvisará y se terminarán teniendo diferentes esquemas heterogéneos de procesos de negocio y de tecnologías que los automaticen, que después se puede convertir en un dolor de cabeza para la organización. Por eso es importante que todo se maneje gradualmente, con agilidad, no estoy diciendo que todo es años, pero sí gradualmente, pero con agilidad, para que se apropie este concepto de acuerdo a esa hoja de ruta y que la gestión de los procesos de negocio no la miden las organizaciones
por la documentación o por los modelos y las plataformas tecnológicas sofisticadas que utilice, sino por los resultados que le aporta al negocio. Entonces, entender que el VPN es un medio para alcanzar los fines organizacionales. Esta es una primera aproximación de lo que es una hoja de ruta de cómo concebir VPN dentro de todo un esquema articulado a través del tiempo alineado a los propósitos de una organización. No sé si existan algunas inquietudes y de todas maneras pues estaré atento a través de la dirección electrónica del correo mario.monsalve@5dominios.com para conversar de este tema. Espero que a través de este punto de vista podamos interactuar y ver otros puntos de vista y poder tener un mejor enfoque de cómo ayudarle a nuestras organizaciones a capitalizar este potencial de gestión de procesos de negocio y de automatización de los mismos dentro de un esquema de la transformación digital. Muchísimas gracias y espero haber contribuido desde esta perspectiva a madurar en el tema de VPN. Muchas gracias. Perfecto, Mario, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos verte en alguna otra ocasión. Ok. Hasta luego.